Cuando somos niños es quizás más usual que escuchemos de forma regular lo que está bien y lo que está mal. Y no es para menos, pues en años posteriores será de ayuda esta especie de brújula que sea quien sea que te lo dé, te está regalando. Ahora, en teoría, todas las brújulas funcionan igual, hablando de las convencionales, pero en el caso de las morales, la diversidad con las que éstas llegan a funcionar simplemente es inimaginable. La pregunta a la que lleva esto es, ¿soy buena persona o mala persona? La cual, en esencia, no es acertada, pues la cuestión no es quién eres, sino lo que tus hechos dan a entender. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hay algo que aclarar antes de comenzar, mi gente, y es que aquí tratamos con un autor polémico, de esos que hieren susceptibilidades, al menos en personas que no toleran nada que no les sea afín. Por ello recomendamos discreción. Ya, anteriormente hemos evaluado una obra de este autor. Es en el enlace que ves en pantalla. Si quieres saber más acerca de su vida y otra obra bastante buena de él, te recomendamos dar clic en el enlace y ver ese video antes de ver el presente video. Dado que sabemos quién es el autor, abordemos un tema de debate en este siglo, que ha sido cambiante y que se ha buscado replantear en múltiples ocasiones de diversos contextos. La moral. A ver, internautas, esto no tiene nada de novedoso y de progreso. Este ejercicio ha sucedido en todas las épocas de una o de otra manera, y acaba por conservar siempre los elementos base, los cimientos. La fachada cambia como en una casa, pero sigue siendo la misma casa. Ahora, definamos la moral. La RAE tiene 9 definiciones aceptadas, pero nos enfocaremos en la primera, la que aparece más completa que ven en pantalla. Si desmenuzamos esta definición, encontramos que, número 1, le pertenece al individuo. Número 2, a partir de dicha propiedad se ejerce el punto de vista de dicho individuo. Número 3, la evaluación es desde lo individual hasta lo colectivo. Nuestra pregunta para ustedes es, ¿esto tiene algo de peligroso? Si su respuesta es sí, vaya que son perspicaces, y si fue no, bueno, vaya que le tienen fe a la especie, casi ciega, pues este concepto es un arma cargada en manos de unos y una herramienta de construcción para otros. Pareciese que exageramos, y quizás sea el caso, internautas, pero respóndanse estas 3 preguntas. ¿Todos los individuos hacen un buen uso de lo que les es propio? En segunda instancia, ¿todos los puntos de vista son benéficos en su ejercicio hacia otros? Y por último, que todo el mundo haga algo, ¿lo hace correcto en términos de beneficio a largo plazo para la mayoría? Nuestra respuesta a la primera pregunta es un rotundo no. Es un sueño si consideras que sí, porque como lo establecimos en la anécdota al comienzo del video, a todos se nos entrega una brújula moral al comienzo de nuestras vidas, pero no todos la conservan, algunos la pierden, otros la modifican en servicio de su placer, y muchos otros la rumban en lo profundo de su mente. En la segunda pregunta, nuevamente es un no, pues todos los seres humanos buscan ver cumplida su agenda, que esta empata en ocasiones con la de otros. Puede ser un golpe de suerte, pero al final del día no es por nobleza o colaboración, es porque les queda de paso ese objetivo. Y es bien sencillo identificar un punto de vista dañino para todos. Suele comenzar con polarizar y crear arquetipos que aludan a la maldad, y se autodenominan estos individuos los sirvientes de la bondad, por sus buenas intenciones, que como ya hemos dicho en este canal, la historia tiene una colección ilustre de seres de luz que dijeron alguna vez lo mismo. Por último, el beneficio colectivo debiese ser un ejercicio del sentido común en la teoría. En la práctica, para la mala fortuna de algunos, no suele ser el caso. Por lo regular, si el colectivo lo hace, casi es un signo de que no debiese tomarse por algo bueno, sino todo lo contrario. Y ojo, en texto, este ejercicio de la moral está usualmente bien aterrizado en las diversas culturas que existen en el mundo. El problema es que casi nadie lee los manuales, se dice y no pasa nada, o si pasa, vean su realidad actual. Ahora, todo lo anterior puede sonar relativo, ¿no? Pues he ahí el problema de nuestro siglo. Esto se entiende por relativismo. La RAE lo define como una teoría que niega el conocimiento absoluto, pues este depende del sujeto. Los ánimos de este siglo apuntan a que debemos
o a que debemos dar visibilidad a todas las conciencias, ideas, delirios, etc., de todos, y a eso lo usemos para definir el curso de nuestra civilización, pero ese es el conocimiento del sujeto, por ende, caemos de vuelta en la negación de dicho conocimiento. Entonces, relativizar todo pareciese el deporte de élite entre los estúpidos, esto viéndolo bajo el manto de un filósofo alemán de hace más de 100 años, claro está. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? Bueno, esto quisiésemos decirles es algo fácil de definir, como un camino, pero ese camino depende de su brújula moral para que sea más o menos difícil. Si la tienen, es sencillo, y lo ven aterrizado en las bases de muchas religiones alrededor del mundo, a decir verdad, y las usaremos como referencia pues suelen apuntar a estos conceptos más. Lo correcto es aquello que aporta al equilibrio de nuestra realidad. Seguro piensan, son solo cosas bonitas y agradables, pero lo cierto es que no. Pueden llegar a ser cosas así, pero también lo correcto tiene su parte fea y desagradable. No está limitado a los caprichos humanos, sino más bien a los beneficios a largo plazo, individuales y colectivos. ¿Con solo hacer lo correcto ya alarmamos? No. Resulta ser que para que tenga sentido todo, debe existir una contraparte, en este caso, lo incorrecto. Y pues en buena medida, no suele tener beneficios a largo plazo. Por lo regular, se queda atorado en los de corto plazo, y es un experto en hacerse pasar por lo que es correcto. Ahora bien, ¿de qué trata la obra? Este libro es una propuesta, no de negocios, sino de una nueva forma de pensar ligada ampliamente a la fuerza de voluntad, que en teoría cada individuo posee. Busca hacer ver al lector que no se trata de lo que es bueno o malo, sino de aquello que es verdadero y lo que es falso, para que la persona trascienda, se vuelva superior a lo que ya es ahora. Este libro es ideal para prácticamente cualquier persona, pero debe leerse con cuidado y tenerse ciertas reservas hacia el mismo. Malinterpretarlo sin duda puede llevar a cualquiera a cometer actos atroces. De esta obra decidimos extraer 4 citas. Una de ellas se compone de 3 máximas. Estos extractos literarios fueron dirigidos con el objetivo de hacerlos sentir y pensar. Esperamos sean de su agrado. Cita número 1. El espíritu libre. Todo hombre selecto, quizá por instinto, tiene que disponer de un castillo o de un reducto donde poder aislarse y redimirse de la multitud, de la masa, de la mayoría, donde disfrute del derecho de olvidar la regla que rige al hombre, ya que él constituye una excepción a la misma, a menos que se dé el caso de que un instinto más fuerte lo impulse hacia dicha regla, como hombre que tiene conocimiento, en el sentido grandioso y excepcional de la expresión. Nuestra interpretación del mensaje entre líneas es, internautas, la necesidad de tener un santuario, un espacio etéreo libre de la contaminación que es inevitable en los espacios sociales. Pero aquí no se limita el autor, nos trae a colación la hipótesis de qué tal si es el mismo individuo quien convierte en su santuario el espacio social y decide seguir tal regla de modo que acaba sobreponiéndose a ella. Esto, mal interpretado, es prácticamente la descripción de cualquier político que en el ejercicio de sus funciones se crea con la capacidad, que por regla general desafortunadamente no la tiene, de hacer un cambio significativo a su sociedad. Para la persona común es quizás más noble ese espacio de abstracción, salirse de la ecuación, si se sienten de esa especie de gurú del siglo XXI que en su vida tan siquiera ha visto el teorema de Pitágoras. Si somos en extremo críticos, salirnos de la ecuación no nos vuelve ajenos al problema, sino parte de sus derivados. Cita número 2. Máximas e interludios. Máxima 68. He hecho tal cosa, me dice mi memoria. Eso no he podido hacerlo yo, me dice mi orgullo. Y se mantiene inflexible. Al final es la memoria la que cede. Máxima 72. Lo que hace que el hombre se supere no es la intensidad de un sentimiento elevado, sino la duración del mismo. Máxima 73. Quien logra su ideal, precisamente por ello lo supera. Esta sección del libro está llena de textos cortos increíbles. Desafortunadamente no podemos traerlos todos a colación, así que elegimos 3 que van en una buena línea de pensamiento. El primero, como pueden ver, internautas, es un homenaje a la negación.
algo prácticamente de todos los días en las personas. Habrá quienes lo aludan a los menos íntegros entre comillas, pero siendo honestos, todos caemos en este ejercicio y es un acto de humildad reconocerlo, mas nunca haciendo alarde de ello. El segundo es una lección de perseverancia por un lado y de disciplina por el otro. ¿Cuántas veces no han visto a alguien logrando algo que les gustaría a ustedes? Seguro que varias. A ojos de quienes no creen en la meritocracia y buscan reducir a los individuos a una especie de incapacitados mentales, esto es una ofensa a su credo. Pero lo cierto es que a nivel social se darán beneficios base y el resto depende de ti. Estás solo y está en ti si haces algo con lo que ya tienes de base o no haces nada. Y esa es la poca libertad que conservas dentro de la esfera social. El tercero es una forma de reconocer los elementos del trayecto y no su destino. Desarmándolo más, habla de ti, cómo tú eres el elemento crucial y lo que da sentido al ideal. ¿Significa que por ello podemos sentirnos increíbles y superiores? No. ¿A quién has visto en una escalera vanagloriarse por haber subido el primer escalón de muchos más? Cita número 3 para la historia natural de la moral. Hay algo en la moral de Platón que ciertamente no es suyo, pero que se encuentra bien ubicado en su filosofía, a pesar del propio Platón. Me refiero al socratismo, tan ajeno a su naturaleza aristocrática. Nadie se hace daño a sí mismo voluntariamente. Por consiguiente, todo mal se da de una forma involuntaria, porque el malo se hace daño a sí mismo, cosa que no haría si supiera que lo malo es malo. De acuerdo con esto, el mal es malo únicamente por error. Si alguien lo sacara de su error, lo volvería necesariamente bueno. Esta manera de razonar huele a plebe, ya que es propio de la gente baja el ver en la acción mala solamente las consecuencias penosas y considerar que es de necios obrar mal, a la vez que identifica, sin más, lo bueno con lo útil y agradable. Cabe suponer que todos los utilitarismos tienen ese mismo origen, y al hacer esto, dejarnos guiar por lo que dice nuestro olfato, así es menos factible que nos equivoquemos. Vamos por partes, mi gente. Primero que nada, Nietzsche es crudo y sin censura, entonces tómenlo o déjenlo, así de fácil. En segunda instancia, el extracto que hace de una de sus obras, de las obras de Platón, es bueno, aunque es difícil no estar de acuerdo con nuestro autor alemán en sus conclusiones, porque un discurso así de dulce empalaga y no es muy realista que digamos. Se expresa desde una burbuja que de ahí creemos parte la alusión que hace Nietzsche al estatus social de Platón. Les preguntamos, ¿la maldad es imbécil? Quizás en algunas de sus obras o autores, esta sí lo sea, sin duda, pero algo así no pudiese persistir durante mucho tiempo. Entonces, lo más seguro es que lo más malvado es todo menos estúpido. Por último, vemos que es propio de la especie aterricemos lo bueno con lo útil, cosa que incluso nosotros en este video les hicimos cierta conexión y bueno, lo elegimos hacer así por un ejercicio de lógica que rescataremos haciendo un inciso con la siguiente pregunta: ¿útil para quién? Cita número 4. ¿Qué es lo aristocrático? Está claro que, en todas partes, primero se aplicaron los calificativos morales a los seres humanos y, más tarde, por extensión, a los actos. Ellos nos señalan como un gran error el que los historiadores de la moral empiecen haciendo preguntas tales: ¿por qué se ha alabado siempre un acto de compasión? La casta aristocrática percibe que es ella misma la que determina qué es lo valioso y que no necesita que nadie se lo autorice. Su juicio es: lo que me perjudica es perjudicial en sí. Sabe que es ella la que confiere toda la dignidad a las cosas, que es ella quien crea los valores, honra todo lo que descubre, se da en ella. Una moral así consiste en una glorificación de sí mismo. Pareciera la primera parte es una forma rebuscada de decir tómalo de quien viene, que en ejercicio, bueno, es un acto de discriminación, una palabra con mala fama, pero pues pasa como con lo que comenta el autor, se define primero al sujeto y luego a sus obras, cuando quizás el hacerlo sería lo mejor al revés en algunos escenarios. Los aristócratas, una figura que se puede decir está extinta, o al menos eso se vende. Esta sin duda debe seguir existiendo, solo que no de la misma forma. ¿Decimos esto con desprecio? No. Eso solo afirmaría nuestra supuesta inferioridad y muy probablemente eleve a alguien que de elevado no tiene nada. Pero algo que sí es verdad es la definición de la moral nunca se ha hecho en colectivo.
siempre ha sido un grupo selecto. ¿Esto está mal? No, mientras el beneficio sea tangible para la mayoría que sepa reconocerlo y aprovecharlo. Algunos quedarán fuera de, sin duda, no podemos todos formar parte de todo. Esa es una realidad, nos guste o no. Lo anterior, en esta época, dentro de los ánimos de la moral amorfa, se ha buscado todos formen parte mediante un discurso solapado que obligue a las masas, pero es precisamente eso lo que hace que la masa se desarme y vuelvan los individuos al uso de la razón. Por consecuencia, se rehúsan. ¿Lo ven? A través de algo nada placentero que se disfraza de bueno, indirectamente se da un bien que puede interpretarse como útil a la moral de unos cuantos. Parece ser el autor no estaba tan equivocado. Un libro que es de leerse varias veces. Por lo regular las máximas las encontrarán en imágenes con la cara del autor en internet, pero en unas cuantas líneas difícilmente se puede decir se entiende a este autor y a su obra. Esperamos este video te llevase a pensar y pese a poder ser quizás polémico al espíritu de la moral de esta época, te gustase un pensamiento disidente. Será un placer nos acompañes en futuras emisiones a hablar de más libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Que pases un buen día.